sus 5 sentidos conectados al fútbol. Si hay un dato, se arma el relato. Juan Pablo Marrón se llena de info para una nueva entrega de Expedientes Marrón. La historia del fútbol bajo la lupa. 100% del ascenso soy, de allá abajo. Y con orgullo, y con orgullo. Se hacía cargo de la fruta y también nos aconsejaba, que hoy me acuerdo, que antes del entrenamiento nos metía en el gimnasio, entrenábamos y después nos metía en el gimnasio otra vez. Siempre él solo se encargaba de traer el Gatorade para cada uno y una fruta para cada uno. Y él estaba en el inicio también, pero te dabas cuenta que tenía otra cabeza, porque eran recontra profesionales, mira que era una categoría amateur, donde nosotros eran muchos chicos, y la verdad que los jugadores mismos te dabas cuenta que veían otra cosa. Los mismos chicos te lo decían después, ¿no? Cuando se fue Diego. Es un apasionado de lo que hace y es un mensaje, ¿no? para todo el ascenso de que con laburo, con constancia y yendo al frente, como siempre fue él, se pueden conseguir cosas muy importantes como las que consiguió Diego. No estoy muy de acuerdo con las viejas concepciones de que la pretemporada esto era para la pretemporada para cargar los depósitos para todo el año. No estoy de acuerdo para nada. Sí que hay momentos de mayores cargas, pero ya en el primer día de la pretemporada tenés que estar trabajando tu forma de jugar y tu modelo de juego, porque por eso también a veces los entrenadores decimos que a veces no tenemos tiempo, que a veces es verdad que a veces no tenemos tiempo, pero lo que pasa es que la concepción del entrenamiento venía desde el atletismo, donde el profe trabajaba 2 o 3 días y el entrenador parecía que si estaba o si no estaba era lo mismo. Y no, lo que hay que tratar de hacer es buscar tareas o ejercicios donde esté el objetivo que el profe quería trabajar desde lo fisiológico, pero que el entrenador esté trabajando algo de lo técnico-táctico para ya ganar tiempo. El presente de él no es una casualidad, y este no es el techo. Lo dije hace bastante tiempo y lo vuelvo a repetir. Este no es el techo. Tiene todavía para dar mucho más. Bueno, él manifestó que se sentía que era 100% del ascenso después de que Boca le haya ganado a River en los cuartos de final de la Copa de Liga, que lo han depositado en estas semifinales frente a Estudiantes de La Plata. Estamos hablando de Diego Martínez, estamos hablando del técnico de Boca Juniors, del actual técnico de Boca Juniors, que tiene formación como entrenador 100% del ascenso, pero que al mismo tiempo dentro de esa formación también aparecen contrapuntos muy fuertes con el ascenso. Boca y Barcelona. Pero bueno, están allí también para haberlo formado, para haber tenido que ver con aquella instrucción muy inicial en la vida de Diego Martínez como entrenador. Todo empezó en Boca de alguna manera y continuó, obviamente, en el Ceneice, pero en el medio hay una historia. Y antes también está la historia como futbolista de Diego Martínez, que también se produce en la zona oeste del conurbano bonaerense, vistiendo colores de Almirante Brown, de Ituzaingó, de aquel fino volante por costado izquierdo, zurdo, elegante, jugador que protagonizó varios equipos aspirantes a consagración en Primera B Metropolitana. He recordado su paso por All Boys, he recordado su paso por Temperley, justamente dirigido por Mariano Pacini, justamente donde tuvo un profe como Osvaldo Conte, y hoy el hijo de Osvaldo Conte es el profe que trabaja en su cuerpo técnico. Hay mucho para contar porque el ascenso se entrecruza de manera permanente en la vida de un técnico que hoy es noticia por el minuto a minuto de Boca, pero que tiene esta formación y este casi hecho, no exclusivo, pero que le sucede a muy pocos, de hacer literalmente todo el camino para llegar a uno muy importante. Dirigir en la D, dirigir en la C, en la B Metropolitana, en el torneo nacional, con diferentes sucesos, generalmente el protagónico, cambiar la mentalidad de un montón de clubes y de jugadores. Ahí está el gran dato y lo que deja un poco este informe en relación a lo que han dicho los protagonistas. Esto de ir variando lo que era una manera de entrenarse, una manera de disputar los partidos, una manera de proyectar los años, y que tiene una curiosidad en lo que es el inicio. Él se retira como futbolista en Ituzaingó después de varias lesiones que en el año 2011 le imposibilitan seguir con su carrera. Y dentro de esa historia, claro, ya había un jugador que estaba muy pendiente de las charlas técnicas, de los sistemas tácticos, de la intensidad con la que se jugaba, de la comparativa con el exterior, la primera división, el ascenso.
de la preparación física, algo que él también es. Él es preparador físico, y por sobre todas las cosas, o una de las de los ítems importantes, la nutrición. Claro, después lo va a ir implementando en distintas instituciones, y ya será tiempo de escuchar los testimonios para que esto lo constaten los que estuvieron siendo dirigidos por él cuando todo recién comenzaba. Pero cuando todo recién comenzaba, él en algún momento de su carrera futbolística fue un jugador en libertad de acción y se entrenaba, ustedes recordarán, los oyentes también, y a los que no, se lo explicaremos brevemente, de los libres del Cefar, aquel lugar comandado por Coqui Raffo, que en La Candela entrenaba jugadores en libertad de acción para que cuando llegue la nueva posibilidad de una institución sean contratados. Y allí se iba a entrenar durante algún tiempo Diego Martínez, y allí lo conoce a Coqui Raffo, que con el tiempo se va a transformar en el coordinador de las divisiones juveniles de Boca Juniors, y dentro de una charla y otra charla encontró en Diego Martínez aptitudes de futuro entrenador. Lo que hace Diego Martínez, como hacen muchos, es ir a observar entrenamientos de equipos de élite. Él, cuando cerró su carrera como jugador y en diálogo con Coqui Raffo, que también tendría un convenio con el Barcelona dentro de lo que era su predio y su visión, orientando a un montón de chicos a hacer el futuro y el presente, envía a Diego Martínez a Barcelona. Y él obviamente allí capta un montón de situaciones de aprendizaje que con el tiempo las va a inculcar. Lo hicieron un montón de entrenadores, Diego Martínez no fue la excepción. Claro, Coqui Raffo no solo tenía a los libres en este centro de alto rendimiento deportivo, no solo dirigía a jugadores que estaban buscando una posibilidad, y no solo se encargaba de la coordinación de divisiones juveniles de Boca, sino que había empezado un convenio con el Barcelona, y también toma la decisión de contratar a Diego Martínez como técnico de infantiles del Ceneice. Después es muy conocida aquella foto que se hace viral con el paso de los años, en donde se ve, entre otros jugadores, a X Fernández, a Barco, que con el tiempo van a ser uno, por ejemplo, dirigido por Diego Martínez. Así empieza un poco la historia, pero esta historia tiene una ruptura, esta historia tiene una separación, que fue en buenos términos. Alguien le dijo a Diego Martínez que tenía que empezar a dirigir jugadores de primera división, jugadores grandes, que estaba bien dirigiendo a los infantiles, que había una proyección muy seria, y él se tiene que separar de Coqui Raffo. Y con 37 años y en 2014 empieza a dirigir Ituzaingó. Ituzaingó venía de una debacle futbolístico-financiera, estaba jugando en la primera D, se habían ido los anteriores dirigentes, había asumido una nueva comisión directiva, que tenía a Hernando Politano como flamante presidente, y que tenía, dentro de todo lo que tiene que ver con su institución, a un exjugador, Manuel Alfano, que estuvo trabajando durante muchos años con Tata Martino, trabaja con Tata Martino como asistente, como preparador físico, pero Manu Alfano tuvo una vida como futbolista en la que compartió colores con Diego Martínez en Ituzaingó. Y el nuevo presidente, Hernando Politano de Ituzaingó, le consulta a Manu Alfano si lo podía asesorar con alguna recomendación para tener algún técnico. Y Manu Alfano, amigo de Diego Martínez y conociendo primero sus aptitudes, le recomienda: tu técnico tiene que ser Diego Martínez, que jugó en el club y se está preparando como un animal. Vamos a escuchar los testimonios de Coqui Raffo, quien empezó un poco con esta historia en las charlas que había en el Cefar entre los jugadores libres, Diego Martínez y él como coordinador, y también de Mariano Pacini, el hijo de Salvador Antonio Aurelio, que dirigió a Martínez, y Mariano fue compañero en All Boys y en Temperley de Diego, y quizás veía algunas cosas o quizás no. Escuchamos los inicios. Lo que me dio para traerlo está relacionado con su capacidad docente, con su amplio conocimiento por haber sido futbolista, por haber sido profesor de educación física y entrenador, de cómo desarrollar desde lo individual a un futbolista muy joven, para corregirlo, para pulirlo, para moldarlo, y también su capacidad analítica para, desde el punto de vista colectivo, generar los contextos para que los futbolistas puedan desarrollarse dentro de un proceso táctico de aprendizaje. Cuando fuimos compañeros, que compartimos equipo en Estudiantes de Buenos Aires y en Temperley, él siempre le gustaba saber de todo. Él está recibido de preparador físico, entonces le encantaba saber del tema físico. En su momento teníamos de profe, que era el profe mi viejo Osvaldo Conte, que justamente es el papá de Juancito, de Juan Conte, que es el profe de Diego.
de ahora, y siempre le gustaba saber. El tema alimentación también, más allá que en su momento, cuando jugamos nosotros hace muchos años, no estaba esto de la nutrición, pero él siempre se cuidaba y le gustaba saber. Después, obviamente, si hace 15, 20 años, 10 años atrás te iba a decir que Diego iba a ser lo que es, te voy a mentir. Pero a mí no me sorprende lo que es. Suele pasar, ¿no?, con los técnicos que después se destacan por el método, hasta incluso por cómo hablan, que tengan una idea muy clara, que ya en época de futbolista todo le valoraban el conocimiento y estar con las antenas paradas todo el tiempo. La predisposición al conocimiento es clave para luego terminar enseñando. Claro, el que se va preparando para una carrera mientras desarrolla otra, en este caso que están súper ligadas, y en algunos casos algunos esperan que se transforme el futbolista en entrenador, en otros no, en otros sorprende, en otros alguien que por ahí estaba como para ser un gran entrenador ni termina siéndolo. Bueno, en este caso había una expectativa moderada, pero sí, todos comparten esto de que veían algo más en sus se interesa más que nosotros. Claro, en un montón de aspectos que terminan de alguna manera marcando la diferencia. 45 años para Diego Martínez, todos vemos que es un entrenador joven, nacido el 16 de noviembre del 78, 1.72 para este volante por izquierda que debuta en Almirante Brown y que tiene un paso por el fútbol de Grecia, entre el Piérikos y el Diágoras. Juega en Grecia entre el 2007 y el 2011 y no lleva aún una década como entrenador de equipos de primera división. Con todo lo que hizo ya. Con todo lo que hizo, todavía no completa los 10 años. Estaba haciendo un breve repaso. En Ituzaingó está en la temporada 15-16, capítulo que cerramos. Casi sale campeón, gana 8 partidos seguidos cerrando un torneo, y esa buena campaña ya lo lleva a él al cambio de categoría porque se va a dirigir a Cañuelas, el equipo de zona sur del conurbano bonaerense que venía de ser campeón en la última categoría del fútbol argentino, que tenía entre sus referentes a Matías Maidana, el hermano de Jonathan, también capitán, también hombre de goles importantes, también referente. Y Maidana, dentro de lo que fue una campaña para Martínez con 23 triunfos, 18 empates y 16 derrotas como técnico de novedad en la primera C, porque él era la D, y había cerrado su carrera como jugador también en dicha categoría, va a hablar un poco de su forma de trabajo, el exjugador de Cañuelas, y esto va a decir Matías Maidana. Nosotros hablábamos mucho, conversábamos, a veces discutíamos, pero bien, entre risas, y un día me acuerdo que yo le digo a él que no se olvide que estaba en el ascenso, porque como te dije que es un enfermo fanático del laburo, siempre quería más. Entonces muchas veces había cosas que él pedía como materiales o lugares de entrenamiento, donde por ahí en el ascenso a veces se complica mucho, ¿no? Entonces yo le decía que no se olvide que estaba en el ascenso, que se tenía que adaptar a lo que nosotros teníamos, que no había dudas que su forma de laburo que él tenía iba a llegar a dirigir en Europa, le digo, pero que por el momento estaba en Cañuelas. Y entonces, nada, la anécdota que nos queda de que la verdad que él sabía dónde quería llegar, y bueno, yo le dije Europa y recién está empezando su carrera y ya está en Boca, ¿no? Que es casi como estar en Europa. Muy bueno. Total. Muy bueno. Acá, dentro de esto que manifiesta Maidana, lo que empieza a notarse es, en primera instancia, el gen competitivo de este entrenador. Bueno, se cuenta la leyenda que era un escándalo cuando perdía un partido de fútbol tenis con sus dirigidos. Literalmente que había un enojo muy grande, no un escándalo muy grosso de armar un conflicto con sus dirigidos, pero que obviamente nunca le gustaba perder a nada. Pero los internos, los extremos, determinada alimentación, determinado parado táctico, determinada influencia para organizar el juego, fueron novedosos para un montón de jugadores, que los sacó de ese lugar de estos el ascenso y los transformó en tipos con mentalidad de, no importa, somos todos jugadores de fútbol igual y podemos incorporar un montón de conceptos. Para que se produzca la situación de Cañuelas, obviamente hubo que dejar Ituzaingó y llegar a esta categoría, que era una novedad, la primera división C para él, y vamos a escuchar a Bruno Volpi, que fue dirigido por él en Ituzaingó, y también a Manuel Capistrano, vicepresidente de Cañuelas, que cuentan un poco acerca de esta transición para que Maidana haya dicho lo que dijo. Entramos en el entretiempo y yo queriendo arengar empecé a decir dale que estamos bien, y él se calentó porque nos habíamos cerrado 2 goles bajo el arco
ganamos 1-0 y pues teníamos que estar ganando 3-4-0 mínimo. Y él empezó que no, que estamos mal, y yo que estamos bien, y que estamos mal, y que estamos bien. Y estuvimos como 20 segundos entre los dos mano a mano gritándonos, pero bueno, eso era un poco el reflejo también de cómo lo vivíamos. Obviamente ganamos ese partido y obviamente que nada, que fue una anécdota, que después del partido estaba todo más que bien, los dos queríamos lo mismo, pero bueno, eso es un poco también lo que es él, ¿no? Competitivo, leal y siempre buscando lo mejor para el equipo. Y después como cuerpo técnico, él participaba el último entrenamiento de la semana del fútbol tenis y te puedo decir que no conozco a nadie más competitivo que él. Las calenturas que se ha dado con los jugadores por perder era ganar a cualquier costa. Eso es lo que te puedo decir. Bueno, una carrera que fue en franco crecimiento y que tiene estos ejemplos que de alguna manera delatan un poco los rasgos de personalidad también de un entrenador que evidentemente estaba destinado a crecer, pero que a eso le agrega una gran dosis de responsabilidad, esfuerzo, convicciones, preparación, salir de la media, motivación para con sus dirigidos, sobre todo preparación. Vos ya te dabas cuenta, cuando declaraba, yo con apenas 20 años lo entrevisté en esa época que estaba jugando en Temperley, y ya te dabas cuenta que había alguien muy preparado, que veía el juego y que sabía de los rivales. Que Temperley fue protagonista en la temporada 2005-06 de la B Metro, y había alguien que conocía mucho la categoría y que sabía de los rivales. En la apertura escuchamos una frase de Martínez, quizás contracultural en el ascenso, diciendo ya que en el primer día de pretemporada, como entrenador de Ituzaingó fue, sí, en el primer día de pretemporada ya tenía que tener la pelota. Claro. El ascenso se va profesionalizando a medida que pasan los años. Y Martínez es uno de los grandes ejemplos que van saliendo de esta historia. Él con Ituzaingó estuvo cerca de consagrar. Con Cañuelas hay clasificación a la Copa Argentina. Siendo equipo nuevo en la categoría en la primera C, lo logra después de empatar un juego importante con San Martín de Bursaco. Y ahí llega el paso a la B Metro, porque ahí lo contrata Comunicaciones. O sea, hay otro ascenso en su vida, que es dirigir a Comunicaciones. Quizás es la parte en donde menos se destacó en los números. Dirigió 5, perdió 4, ganó 1. Previamente a lo que ha sido Comunicaciones veíamos todos buenos resultados, y posteriormente vendrá la etapa en Ferrocarril Midland, que tampoco con demasiado suceso. Pero de Comunicaciones vamos a escuchar a un referente del ascenso, de Comunicaciones y también de All Boys. En Comunicaciones dirigido por Diego Martínez, y un tipo que también siempre tuvo otras inquietudes más allá de lo futbolístico, que tiene que ver con Ángel Vildoso, el ángel del gol, que ha jugado en Primera División también, defendiendo los colores del blanquinegro. Y esto manifestó sobre Diego Martínez, una voz de experiencia, como la de Vildoso, dirigido en Comunicaciones, hablando también de la personalidad del entrenador. Que a veces cuando se llega a un club, generalmente hay cosas impuestas o cosas a las que están acostumbradas algunos clubes, o algunos jugadores en los clubes, que es difícil cambiarlas de entrada, que están mal, pero por ahí están mal acostumbradas. Yo le decía que tenga paciencia, porque él tenía una convicción sobre que las cosas se hacen de una forma que era la correcta, la de Diego, pero que a veces, le digo, podía llevarle tiempo implementar, y él me decía, yo prefiero ir a muerte con mis convicciones, y si me tengo que ir, me voy. Y bueno, la verdad que en ese momento a mí me demostró que tenía una seguridad sobre sí mismo impresionante. Bueno, con sus convicciones fue siempre. Tenemos el ejemplo cercano de lo que ha sido su elección, por ejemplo, para el entrenador arqueros de Boca, que Galloso tiene condiciones notables, ha hecho de muchos arqueros actuaciones descomunales, con mérito de los arqueros y también con influencia de él, ni que hablar la preparación, por ejemplo, para los penales, que no es todo, de Romero, un arquero consagrado, pero el entrenador de arqueros de Boca hoy es Pablo Campodónico. Tenía su gente Martínez. Totalmente, y puso esas condiciones, las defendió, y también está de la mano de las convicciones dicha decisión. Decía Ituzaingó, Cañuelas, Comunicaciones, el paso por Midland, donde es contratado por Sebastián Orión. En Midland tampoco tiene demasiado suceso la campaña en relación a lo que tiene que ver con los números. Y va a llegar, en Midland de hecho dirige pocos partidos, 4 triunfos, 4 empates, 9 derrotas, uno de los mejores equipos que dirigió, Estudiantes de Buenos Aires, donde se vio, quizá fue de alguna manera la conjunción de todo esto que venimos hablando en un equipo. Si él estaba aumentando los jugadores en autoestima, en temperamento, en sentirse más dignos, en intensidad, en nuevas posiciones y demás,
queda muy en el recuerdo aquel equipo de Rodrigo Saracho, Patricio Romero, Paolo Impini, Alejandro García, Matías Contreras, Martín Garay, Matías Villarreal, Leonel González, Nahuel Benítez, recordado por su paso por San Lorenzo de Almagro como formación, Fernando Joao, Alejandro Aranda, su goleador Lionel Altamirano, que terminó siendo clave en aquel equipo de la Primera B Metropolitana, temporada 18-19, que consigue el tercer lugar con los mismos puntos que Atlanta, 72, de un campeonato que ganó Barraca Central de punta a punta y que tuvo 4 ascendidos. Barraca Central, Atlanta, Estudiantes de Buenos Aires y el Deportivo Riestra con 68 puntos. Fueron los 4 que ascendieron al torneo nacional en aquel momento, que también tuvo un jugador destacado como Juan Pablo Ruiz Gómez, que hizo 10 tantos, con Diego Figueroa, un jugador de trayectoria que entraba mucho en aquellos encuentros importantes y que marcó 6 goles. Bueno, de Leonel Altamirano sabemos que después de transformarse en goleador hizo una carrera en Chile, en Deportes Puerto Montt, Universidad Concepción, Rangers y Deportes La Serena, en donde también tiene un alto promedio de gol año a año. Pero aquel fue el equipo que lo hace trascender en serio ya en el ambiente del fútbol a Diego Martínez, que fue el Estudiantes de Caseros de la 18-19. ¿Y quién aparece ahí como el captador de entrenadores de siempre? El Gato Oldrá y Godoy Cruz de Mendoza. Lo que pasa es que es un paso entre que se jugaba sin público, que fue en el medio de la pandemia, y que no fue bueno en cuanto a resultados, es un paso que pasó de largo. ¿Cuántos recuerdan el paso de Heinze por Godoy Cruz, por ejemplo? Muy poco. Lo de Heinze fue caótico. Lo de Martínez fue estrictamente por los resultados, una goleada contra River. Contra River, exactamente. Sí. Y el de Heinze fue el que esperaba el permiso para sentarse en la cabina, ¿se acuerdan de la transmisión? Martínez igual ya en esas notas se notaba que tenía unas inquietudes que no lo iban a hacer bajar otra vez al ascenso. Desde ya. Y de alguna manera, si bajó al ascenso fue para dirigir un grande del ascenso que se siente de primera, y de hecho ya tenía consagración en primera en una Copa Superliga, como fue el espectacular Tigre que dirigió, y que no solo se limitó a ser campeón del torneo nacional, ganarle la final a Barracas, imponerse en un montón de partidos, sino que también lo clasificó a la Copa Sudamericana y además lo hizo llegar a una final de Copa de Liga que perdió con Boca, pero llegó a una final como la que llegó Vélez ayer. Digamos, Tigre fue finalista en 2022 de la mano de Diego Martínez, queda en el recuerdo aquella victoria en el Monumental por su planteo táctico y por la manera que forzó a determinados errores a River y le ganó al River de Gallardo en un mata-mata directo de visitante y en los 90 minutos. Bueno, el resto es historia muy conocida. Llegó Huracán, lo salvó de la pérdida de la categoría. Se enojaron en Huracán con él porque lo necesitaban, se fue a Boca y en Boca es esto que soy. Pero su historia es 100% del ascenso y empezó hace un tiempo largo ya, hace 9 años, con esta declaración como técnico de Ituzaingó, que ya lo vestía como un técnico preparado, que excedía la media del ascenso y que estaba para mucho más, como sucedió. Estaba trabajando en Boca, formando chicos, enseñando, todavía sin la presión para ellos, para vos, y asumís un nuevo desafío totalmente diferente ya, con la obligación de mantener un plantel y salir a ganar todos los sábados con lo que es Ituzaingó y representa la categoría. ¿Cómo te toma personalmente este desafío? Era lo que quería, feliz, la verdad que era lo que estaba buscando, era la oportunidad que yo quería para mi carrera. Mucha gente de amigos del fútbol me decía, pero ¿vos estás seguro de lo que estás haciendo? Te vas de un club como Boca. La verdad que es un club donde tenés todas las comodidades, es el club más grande de Argentina, o de los 2 clubes más grandes de Argentina. Internacionalmente Boca es, cuando me tocó jugar en Grecia me preguntaban Boca, la Bombonera, es muy grande Boca. Pero bueno, yo entiendo que para mi carrera profesional es un gran crecimiento esto que me toca la posibilidad de estar en el club. El hecho de estar en Boca, más allá de estar en fútbol infanto-juvenil, uno tiene una exigencia fuerte también, un poco por nuestra sociedad como es. Hay veces que yo la verdad que muchas cosas no estoy de acuerdo con los chicos, pero la verdad que a veces los chicos también son sometidos por nosotros los formadores, por más que no querramos a veces, o por la misma sociedad, a ciertas presiones. Para aquel que se enganchó, este es Diego Martínez, claro, pero no es reciente la frase, más allá que se escucha igual. Es una frase de hace, son declaraciones de hace 9 años. Para un canal de Castelar, la frase está colgada en YouTube. Esto fue cuando asumían Ituzaingó como entrenador para la primera división D y su primera apuesta, la del club y la de él, para dirigir un equipo
de adultos después de haber dirigido a los niños en Boca. Y perdón, no, porque en el ascenso, que estamos acostumbrados más a los maestros en cuanto a los directores técnicos. Y los técnicos claro, convencionales. Viejos zorros del ascenso, digo, Sí, ¿no? sí. Bueno, fue un innovador en serio, desde todas las categorías. Diego Martínez, en ese aspecto fue un innovador, siempre. Sí, la mezcla igual de ascenso para valorar y de haber estado en Boca, por más que haya dirigido chicos, como para tener el sentido competitivo y no conformarse. Por sobre todas las cosas, ese gen competitivo de la no conformidad y de estar buscando la excelencia sin desubicarse, o sea, sin plantear situaciones que exijan de más el presupuesto de una institución humilde. Pero literalmente planteaba situaciones que eran muy útiles. Narela recuerda también lo que ha sido su campaña de Copa Argentina con Estudiantes de Caseros. Yo creo que el punto de inflexión, lo decías vos antes, el punto de inflexión es Estudiantes de Buenos Aires, porque a él se lo vio como entrenador competir contra equipos de primera división. Él llega a la semifinal de esa Copa Argentina, que la juega contra River y la pierde, pero en el camino había dejado fuera equipos de primera división, Colón, Arsenal, me recordaba recién Fer. Entonces eso ya te empieza a posicionar distinto, como un técnico de primera. Cuando vos te tenés que medir ante rivales que tienen mejores jugadores, técnicos experimentados, y das la talla, y competís. Hoy en Estudiantes de Buenos Aires lo siguen recordando. Bueno, no es casualidad que sus ayudantes hayan sido considerados por haber trabajado con él, porque Sara llega a Tigre por haber sido ayudante de campo de Diego Martínez en Estudiantes de Buenos Aires. Por eso tiene la posibilidad de dirigir Sara a Primera División. O sea, fíjate toda la influencia que tuvo. Impresionante. Agradecimientos, colegas Quique Lucena, Mariano Genizo, Humberto Beto Fumo, que nos aportaron testimonios y obviamente datos. Martín Prado, que se encargó de la producción de todo el expediente y obviamente la edición de Javier Bravo y la UAN, Agustina Recasén. Diego Martínez, el trotamundo, el que arrancó bien abajo, ¿para quién dice? Tratar de terminar bien arriba. Bien arriba, pero 100% ascenso. Sus 5 sentidos conectados al fútbol. Si hay un dato, se arma el relato. Juan Pablo Marrón se llena de info para una nueva entrega de Expedientes Marrón. La historia del fútbol bajo la lupa.